mañanera de Ángel correspondiente al jueves de la semana en curso. Jueves 9 de junio del año 2022. Voy a continuar este comentario o esta mañanera que hice ayer sobre los glúteos veloces. El día miércoles me referí a esos que se apuntan para decirle a los partidos qué deben hacer, a quién deben despedir, sin ser militantes e incluso despreciar a los partidos y hacerles fuchi cuando uno les dice milita y desde ahí exiges. Algún oído casto por ahí se molestó y me dijo que qué vulgaridad, qué vulgar era yo y que porque el ciudadano podía exigir, etcétera, etcétera, etcétera. Siento contradecirlos. Los partidos políticos son organizaciones que tienen normas internas precisas y además que cumplen con la legalidad. El INE revisa su declaración de principios, sus estatutos y sus documentos básicos en general. De tal manera que si alguien quiere o aspira o es un iluso que debe un partido correr a fulano o a mengano, tendría que respetar las normas internas, pero eso les causa escozor, porque ellos son puros, ellos no se mezclan con la chusma, como diría Kiko en aquel viejo programa del Chavo del Ocho. Pero para que se enojen todavía más, voy a continuar con ese comentario. No más que ahora nos vamos a ir a otro tipo de glúteos veloces. A raíz de la Cumbre de las Américas, se desató una corriente en México, por supuesto de analistas de polendas, personas que entienden mucho mejor que los mismos gobernantes cómo debe manejarse la política exterior. Me refiero a aquellos que dicen, coincido con el presidente en que deberían haber invitado a la Cumbre de las Américas a todos los presidentes o a todos los gobernantes de América Latina. En un acto ridículo por lo demás, donde pretenden de la comodidad de su columna o de su programa o de sus espacios mediáticos, decirle al gobierno norteamericano y a su gobernante, el presidente Joe Biden, cómo debe conducir su política exterior. Y dice uno, como dicen ahora, aquí sí que se mancharon. ¿Cómo es posible que desde la comodidad nuestra nos atrevamos a decirle al presidente, es que usted debería haber invitado a todos? Estoy de acuerdo con el presidente López Obrador. Pues si están de acuerdo con el presidente López Obrador, les dije yo, hagan su cooperacha y hagan su cumbre pinchurrienta y ahí inviten a todos los que quieran, para ver cuántos van a venir. Ni Maduro, ni Ortega, ni el cubano vendrían. Este vicio que tenemos en México, desde la comodidad del cubículo, de estar frente al pizarrón, de estar frente a la computadora, en un programa de YouTube o lo que sea, desde esa comodidad, desde ese confort que da la corrección política y el no ensuciarse las manos con la política real, pretendemos decirle al mundo entero cómo deben conducir sus asuntos. Ayer mencioné a los que les dicen a los partidos a quién deben despedir. No más falta que les digan a quién deben poner en su lugar. Y ahora hablo de esos que ven el mundo como su espacio. Decirle a Joe Biden que debería invitar a todos para satisfacer su ego. ¿Por qué? Porque ellos piensan que lo que debe hacer el gobierno norteamericano es invitar a todos, haciéndose eco de este loquito y de este hipócrita que tenemos, autoritario, populista y deschavetado, que es López. Pero vayamos ahora a utilizar un ejemplo diferente. Vamos a suponer que usted, que en este momento me escucha, sea el director general de X empresa. Una empresa, equiparémosla
en dimensiones empresariales a las dimensiones del país. Es decir, es usted el mero mero de un gran grupo empresarial. Y además es accionista importante en ese grupo empresarial. Hay un consejo de administración diverso, como son los partidos políticos en México, y en un determinado momento usted se atreve a decirle a esos accionistas de ese gran grupo empresarial: ustedes deben correr al director general porque él dijo que iba a vender 100,000 unidades de tal o cual producto y nomás vendió 20,000 o 30,000. Córranlo ustedes. Y los integrantes del Consejo de Administración iban a pensar. Algunos lo iban a externar, otros nomás lo pensarían. ¿Y quién es este baboso que desconoce todo de la vida de esta empresa para estarnos diciendo lo que debemos hacer, a quién debemos correr y cómo debemos operar esta empresa? Esa actitud de los glúteos veloces, de querer imponerles u obligar u ordenar a los partidos políticos o a los militantes o a lo que sea, que corran a este o al otro y pongan acá, o al presidente de los Estados Unidos y a otros más, de otros países por supuesto, cómo deben conducir los asuntos de política exterior de ese gobierno. Es exactamente lo mismo. ¿Y por qué? Porque una empresa tiene reglas, tiene una estructura y tiene también un órgano de poder que es el Consejo de Administración. De la misma manera, los partidos tienen su cuerpo dirigente, sus consejos políticos, etcétera, etcétera. Pero alguien dirá: a ver, Ángel, hay una diferencia grande ahí. Los partidos políticos se financian con recursos públicos, es cierto. Pero en ningún momento la norma interna que rige la vida de ese partido dice, ni siquiera lo intuye, que un externo, un ajeno a ese partido, puede llegar y ordenarles que despidan a tal dirigente o a tal candidato, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque en lo que se refiere a organizaciones políticas, el aspecto de su financiamiento es cosa secundaria ante las normas que rigen su vida interna. Por otra parte, hay un elemento que vale la pena considerar también. En la democracia, y México es para todo fin práctico un país democrático, con las limitaciones, errores, fallas que tenga la democracia mexicana, pero es una democracia y tiene instituciones como ha aprobado el INE en esta elección más reciente, que funciona esa institución, que respeta la legalidad y sobre todo que respeta lo más elemental de la democracia. Y una de las reglas no escritas, aquí sí, de la democracia, es que uno debe respetar la vida interna de las organizaciones legítimamente constituidas y cuyos documentos básicos han sido revisados y aprobados por la autoridad electoral. Es decir, en democracia, no nomás cualquiera que va ahí, cualquier ajeno a una organización, es que fulano de tal es corrupto y esto debe irse. En primer lugar, cuando dice uno es corrupto, no es un delito. La corrupción no es delito. La corrupción es una conducta moral. Lo que es delito es cometer o caer en figuras delictivas que la ley tiene definidas. Pero acusar a alguien de corrupto es una acusación moral. Para demostrar que esa persona ha caído en corrupción, hay que demostrar que ha cometido tal o cual figura delictiva. Hay algunas organizaciones de la sociedad, por ejemplo, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que hacen una labor excelente, hurgando, encontrando elementos que presumen la comisión de delitos de algunos funcionarios, de algunos gobernantes, de dirigentes políticos, pero no son autoridad. Es una organización de la sociedad. Para que alguien se atreva a decir:
es que revise la investigación de Mexicanos contra... Bueno, la reviso. Y si ese documento, si esos hallazgos no se presentan en una denuncia formal ante la autoridad correspondiente, esa investigación tiene validez política, pero jurídicamente no. En esas condiciones, pues, estas personas que se rasgan las vestiduras y hablan, es que Alito es corrupto. ¿Sí? Es decir, para probar eso, hay que demostrar, no nomás hablar, dónde están las pruebas de este delito, de este otro delito, de fraude, peculado, etcétera, etcétera. Pero a nosotros nos encanta, a los mexicanos, quedarnos en la superficie. Es corrupto, debe irse. Es que esto debe renunciar. Y ahí ya nos sentimos bien, ya nuestra conciencia quedó limpia y seguimos siendo puros nosotros. Porque los corruptos son aquellos, los malos, los tontos, los iguales son aquellos. Nosotros sí sabemos cómo manejar un partido, sí sabemos qué debe hacer. Hoy, por ejemplo, leía la columna de Enrique Quintana en El Financiero, y donde dice uno, oye Enrique, ¿tú crees que eso que planteas ahí, que debe ser un candidato que una, que entusiasme, no lo saben los partidos? ¿Usted realmente piensas, Enrique, que son tan brutos que no saben esas cosas tan elementales? Las saben y mejor que nosotros. ¿Por qué, Enrique? Porque ellos desde adentro tienen información que ni tú ni yo conocemos. Y los partidos son un encuentro de fuerzas políticas y los dirigentes tienen que combinar ese enfrentamiento de fuerzas. Es decir, tienen que hacer política. En cambio, nosotros desde fuera simplemente lanzamos la acusación sin sustento alguno, más que nuestro prestigio, nuestra presencia, nuestras palabras, pero no pasamos de ahí. Ese es el gran problema que tenemos en México. Todos aquellos que quieren que salga este, que salga el otro, militen en ese partido. Y otro caso que mencioné, que lamento porque es una persona a la que tengo yo en alta estima, Gustavo Madero. Gustavo Madero, por diferencias con la dirigencia del PAN, abandonó el PAN. Abandonó su fracción en el Senado de la República, partido que lo hizo, Acción Nacional, senador, y que le ha dado todos los cargos que ha ocupado, lo ha propuesto. Un legislador experimentado, sobre todo en materia de finanzas públicas, y por alguna razón abandona ese grupo parlamentario y se constituye en parte del grupo plural. Muy bien. Y ahora con este resultado de la elección, está diciéndole al PAN lo que debe hacer. A ver, Gustavo, si tú te saliste de allá y estás en el grupo plural, ¿qué andas de glúteo veloz si ya te fuiste de allá? Si realmente te interesa la vida del PAN, ¿por qué no regresas, ofreces una disculpa, reconoces tus errores y te reincorporas a ese partido en el cual has militado toda la vida? Eso es lo que yo señalo. Nada más, pero nada menos. De tal manera, pues, que todos esos que su oído casto se siente ofendido porque digo glúteos veloces, y unos me dicen, a mí me gusta nalgas. Ah, bueno, pues es tu gusto, ¿verdad? Es tu gusto. ¿Por qué uso glúteo veloz? Porque me parece un poco chusco, pero la gente sabe a qué me refiero. Eso de andar de ofrecidos, dando consejos o opinando sobre la vida interna de los partidos sin que lo llamen a uno y sin que uno sea militante, lo único que hacemos es ser un glúteo veloz más y que se rían los dirigentes de esos partidos de nosotros. Muchas gracias y nos vemos mañana.